Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solución.final, correo electrónico lirioteranm@gmail.com. Este programa puedes verlo en cualquier parte del mundo a través de la www.promar.tv y a través de la plataforma Magis TV. Hoy, como todas las semanas, vamos a conversar acerca de un tema de interés público. Se trata de los derechos de las víctimas en los procedimientos de delitos de género. Para ello, oigamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio, soy víctima de violencia psicológica por parte de mi expareja. No tengo conocimiento acerca de cuáles son mis derechos según la ley de género. ¿Puede, por favor, asesorarme? Carmela, gracias. Es importante que la colectividad en general conozca la existencia de una ley especial de violencia contra la mujer. Se trata de esta ley que tengo en mis manos, denominada Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, comúnmente denominada Ley de Género. Esta ley fue promulgada en el año 2007, entrando en vigencia en el año 2008 y vino a sustituir a una ley que se llamaba Ley de Violencia contra la Mujer y la Familia, ley que tenía previsto un procedimiento conciliatorio en caso de violencia contra la mujer, situación que era completamente contradictoria, tomando en consideración pues que la mujer le permitía conciliar al hombre un acto de violencia. Después de muchos años de lucha de organismos nacionales e internacionales, pues entonces se logra promulgar la actual ley. Esta ley tiene por objeto pues, promover y garantizar el derecho que tiene la mujer a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Igualmente, esta ley ha sufrido dos pequeñas reformas. En el año 2014 se introducen dos tipos penales, el femicidio y la inducción al suicidio. Y en el año 2021 sufre otra reforma, donde se introduce el delito de violencia informática y el delito de violencia política. Igualmente se introduce la obligación para todos los organismos que forman parte del sistema de justicia tratar todos estos procedimientos a su cargo con enfoque de género. De eso también vamos a hablar en este programa. Igualmente, en esta ley denominada comúnmente de género, se abarca o se especifica y se definen cuáles son las formas de violencia. Podemos citar violencia psicológica, acoso y hostigamiento, violencia física, violencia patrimonial económica, inducción al suicidio, femicidio, violencia política, violencia mediática, violencia simbólica, entre otras formas de violencia. También establece esta ley cómo es el procedimiento que debe seguir una mujer al momento de denunciar, cuáles son los órganos receptores de denuncia, cuál es la obligación que tiene un órgano receptor de denuncia, que no es otra que una vez que recibe la denuncia por parte de una mujer violentada, llamar inmediatamente a ese hombre agresor e imponerlo de lo que se denomina medidas de protección y seguridad, que son mecanismos establecidos en la ley para frenar inmediatamente el acto de violencia. Igualmente, se establece todo lo relacionado con el procedimiento a seguir ante los tribunales con competencia especializada de violencia contra la mujer, que debo también decir públicamente que en el Estado Lara existen tribunales especializados en violencia contra la mujer, existen tribunales de control, existen tribunales de juicio, existe una corte de apelación especializada en el área. Igualmente existen dos fiscalías de violencia para recibir su denuncia. Una, la Fiscalía 25 con competencia de violencia contra la mujer, ubicada en la avenida Lara de Barquisimeto, Estado Lara, y existe otra fiscalía, que es la Fiscalía 28 del Ministerio Público, con competencia de violencia contra la mujer, ubicada en el oeste de la ciudad. También existe una fiscalía de juicio, es decir, existe un circuito especializado en violencia contra la mujer en el Estado Lara, que está en la capacidad de recibir y tramitar y de aplicar la justicia correctamente en caso de violencia contra la mujer. De ese tema vamos a conversar hoy. Para ello vamos a contar con la presencia vía online de una abogada especialista en el área, por demás muy amiga de la casa, con muchísima experiencia y pericia en el área, con quien vamos a tratar este tema. Ella nos va a explicar perfectamente cuáles son esos enfoques de género
de los cuales nos habla el artículo 4 de la ley, cuáles son esas formas de violencia y cuál es el procedimiento que debe seguir una mujer que es víctima de violencia. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con la invitada de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como le dije en el espacio anterior, estamos con la presencia muy especial para mí porque es mi amiga de muchos años, de la abogada María Alejandra Mancebo. María Alejandra, a quien le tengo mucho cariño, y le digo Malala porque ese es su nombre que nos conocemos todos los amigos, es abogada egresada de la Universidad Católica del Táchira, desde hace más de 30 años, con PH en gerencia transcompleja, doctora en gerencia, máster en Derecho Penal, en Orientación Conductual, en Ciencias Penales y Criminológicas, diplomada en Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Derecho Probatorio de la Universidad de Externado de Bogotá, Colombia, actualmente cursando postdoctorado en Filosofía y doctorado en Educación. Aparte, Malala, la doctora María Alejandra Mancebo, es una profesional con amplia experiencia en la Administración de Justicia, fue juez, defensora pública penal de responsabilidad penal del adolescente, fue fiscal nacional y regional. En el área académica es docente de pre y posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello, de la UBA, de la Universidad Yacambú, Fermín Toro y de la Universidad de Las Palmas de la Gran Canaria. Actualmente es defensora de los derechos de la mujer, asesora externa de la Universidad Yacambú, consultora jurídica de empresas transnacionales, feminista y cofundadora de Carta Jurídica con Tacones. Bienvenida a Solución Final a María Alejandra Mancebo. Hola, bueno, yo también te voy a llamar. ¿Cómo estás? Buenas noches a toda la audiencia. Un millón de gracias, doctora Lirio, a partir de este momento, Lirio, porque eres mi amiga, por invitarme a este espacio tan esperado y que llega a tantas personas para conversar de temas tan importantes como lo que siempre traes a la palestra. Gracias a Promar por tener este espacio tan importante como una ventana del conocimiento. Ay, muchísimas gracias. Bueno, para las personas que no saben, para Alejandra y yo somos amigas hace muchos años, fuimos compañeras de trabajo en la defensa pública, pues institución a la que tenemos mucho cariño. Y para mí es un honor tenerte hoy en este espacio como invitada. Y además que vamos a hablar de un tema que dominas y dominamos muy bien. Vamos a hablar hoy, María Alejandra, de los derechos de la víctima en los delitos de género. Para nadie es un secreto que la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aun cuando está en vigencia en el año 2008, realmente yo creo que no la queremos pocos. Pocos tenemos lentes de género, es poco difundida y por supuesto esa poca difusión ha generado mala aplicación en el sistema de justicia. Yo quiero, María Alejandra o Malala, que en este momento iniciemos la conversación explicando un poco desde cuándo está en vigencia la ley que todo el mundo le dice de género y qué es lo que contempla esa ley, rápidamente, por supuesto, resumidamente, dentro de su contenido. Fíjate, Lirio, que era importante para que toda la audiencia y las mujeres y abogados conozcan de la misma. Cuando nosotros hablamos de materia de género, es importante recordar que su protección legal se inicia en el año 2008 por lo que se refiere a la protección de la familia. Luego el legislador se da cuenta que proteger los derechos de la mujer junto con la familia resultaba una tarea muy ardua porque eran muchos derechos y se diluía esta protección, lo que permitió formalmente que en el año 2014, en el 2007, se inaugurara la ley sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, específicamente para poderlo regular. Esta figura de poderlo regular, ¿qué significaba? Establecer como prioridad fundamental que el Estado, ojo, tuviese funcionarios especializados en el área. Especialización que no viene con un carnet, sino que viene con conocimiento, con sensibilidad y sobre todo con la empatía a lo que conlleva esta competencia. Posteriormente se reformó en el año 2014, reforma que causó un revuelo en el contexto internacional porque responde a esta comunidad internacional donde se reconocieron varios delitos incluso nuevos como fue el femicidio y la inducción al suicidio y se amplía. Pero quiero, llegar al punto que en los actuales momentos estamos en la reforma del año 2021. En esta reforma del año 2021, porque se lo quiero recalcar a todas las mujeres, hombres, funcionarios que estén aquí presentes, es una ley hermosa, es una ley que tiene principios
excelente que se ha desarrollado con doctrina y es una ley de avanzada. Sin embargo, su aplicación, desde mi percepción, ha sido nula o muy poco efectiva por el desconocimiento que se tiene a la misma, lo cual me llama sumamente la atención y me preocupa por la manera como se está no aplicando y por la manera como se está ignorando ante tanto desarrollo jurisprudencial. En primer lugar, entonces, tenemos una ley especial que se llama, o que le decimos de género, pero que es la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Su objeto fundamental en los actuales momentos es la protección de los derechos de la mujer en el ámbito público y privado. Lo reconoce formalmente en su artículo 1. En segundo lugar, consagra una serie de derechos donde el sujeto activo, víctima, va a ser la mujer, niña o adolescente, dependiendo de los tipos penales. Incluye una serie de formas de violencia en su artículo 19 como un catálogo que le permite crear delitos autónomos. Ya se había incluido el femicidio, ahorita se incluye, ¿verdad?, formalmente la violencia informática y la violencia política como formas de violencia, que ya vamos a conversar sobre ello. Pero lo más importante que tiene esta ley, desde mi visión, es contemplar, independientemente de la crítica, porque toda ley es perfectible, es que yo no me justifico, sobre todo en la experiencia que tuve como fiscal de género, que teniendo tanto recorrido legal, tanto desarrollo jurisprudencial, porque la doctora Carmen Zuleta desarrolló mucho lo que tiene que ver con la doctrina desde el año 2010 que se creó la Comisión de Género, que ayer estaba cumpliendo 10 años de funcionamiento, pero que también existen tantos avances a nivel de instrumentos internacionales que en los actuales momentos todavía no existan personas que se encuentren en los cargos o abogados privados que estén manejando la materia y no sean especialistas en el área. Este es el primer error que se comete. Por cuanto esta materia no solamente es especial, porque se le diga especial, es que realmente el litigio, la forma de interrogar, la forma de abordar la investigación es de otro enfoque y así lo establece el propio artículo 4, que ya dejó a un lado la perspectiva de género para incluir 7 enfoques nuevos, que siempre lo señalo y lo digo en carta. O sea, quiero leer la primera sentencia que me establezca los 7 enfoques. Entonces, una ley que establece muchos derechos, pero que en la actualidad vemos constantemente violaciones y alguna violación muy, muy preocupante, que es la violación institucional, que existen pocos casos de denuncia de violencia institucional donde existe retardo, omisión, desidia por parte de los funcionarios receptores, donde la víctima se convierte en victimaria muchas veces porque la tratan como un delincuente, pero además la revictimizan secundaria y terciariamente, producto no solamente de la actuación, sino de la posverdad a la cual se ve sometida. Algo que tenemos que atender. Vamos a hablar después, más adelante, de la violencia institucional y del miedo que sienten las mujeres de denunciar ese tipo de delitos, porque también tú y yo sabemos, porque venimos del ejercicio, bueno, cuáles son las consecuencias que eso puede generar. Y, por supuesto, la formación de los abogados. Empecemos entonces, después que tú acabas de dar esta pequeña introducción maravillosa, ¿cuáles son esos enfoques de género que ahora conlleva o trae en su contenido la reforma de la ley de género, que le vamos a decir de género para no hacerla tan larga el nombre, pero que sabemos que se llama Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia? ¿Cuáles son esos enfoques, María Elena? Fíjate que desde el año 2007, cuando se crea la primera ley formal, se señalaba cómo iba a ser la manera de abordarlo. Los fiscales no se habían preparado y eran fiscales de delitos comunes quienes estaban conociendo las áreas, inclusive jueces que no eran especializados. Luego se dieron cuenta de que el fin del asunto en esta materia, al igual que en figura de género, tenía que ver con de niño, niña, adolescente, tenía que ver con el sujeto, y aquí tenía que ver con la mujer. Esa mujer que tiene que ver con una discriminación positiva reconocida en el artículo 21 de la Constitución, es decir, que no porque la mujer tenga ley significa que es superior al hombre, no. Vamos a dejar eso a un lado. Ya, o sea, déjenlo a un lado, no lo vuelvan a repetir. La ley es un mandato legislativo, es un mandato internacional por discriminación positiva. Es un sujeto vulnerable. ¿Por qué es vulnerable? Por cuanto existe una serie de derechos que todavía le han sido relegados, denegados a este sector vulnerable. Es por esta razón que existe una ley especial. Entonces nos quitamos, ¿verdad?, ya ese proyecto. Ya en el 2014 comenzó desde el punto de vista doctrinario y jurisprudencial a indicarse que había que
decidir, actuar, solicitar, tú eres fiscal, con perspectiva de género. Es una perspectiva de género, no es otra cosa que una herramienta metodológica en la cual se pretende, a través de una perspectiva, establecer una investigación, un acto conclusivo, una decisión, una solicitud, tomando en consideración los derechos en igualdad, tanto de la mujer como del hombre. Por eso se habla de perspectiva de género, tomando en cuenta de que el género es una construcción sociocultural, sociohistórica, que no tiene nada que ver con el sexo, acotando que en los actuales momentos la ley solamente está para la mujer, no para las personas que tengan identidad sexual como mujer. Todavía esta ley no los protege frente a esa figura, existe un proyecto de ley para ello. ¿Por qué te señalo esa perspectiva de género? Porque me llamó mucho la atención cuando entró en vigencia la reforma, porque la reforma, que nosotros somos muy dados en criticar las leyes, es decir, que el Estado, la ley, y no nos damos cuenta de que muchas veces no es problema de la ley, sino que somos nosotros quienes no la aplicamos de manera debida, la deformamos y la destruimos. Y eso pudiera llegar a estar ocurriendo o va a llegar a ocurrir con la ley si no le ponemos cuidado. El artículo 4 de la ley, de una manera asombrosa, con intención o sin intención, pero saltando cualquier contexto internacional, logró reconocer por obligación todo funcionario o servidor público, no le dice todo, debe de manera categórica, en todos los casos de materia de género, tomar en consideración, uno, el enfoque de perspectiva de género, dos, el enfoque feminista, tres, el enfoque de derechos humanos, cuatro, el enfoque de la integralidad, cinco, el enfoque de la interseccionalidad, que es un enfoque hermosísimo. Séptimo, el enfoque intercultural. Y por último, el enfoque generacional, que tiene que ver con el contexto cuando es niño o niña quien se encuentra en esa visualización. Cuando te dice debe, significa que tanto el juez como el fiscal, como el defensor público, el abogado privado, están en la obligación, por mandato de la Constitución, de hacer cualquiera de sus actividades en su rol bajo esos enfoques, tomando en cuenta el caso en concreto. Te puedo decir, en 30 años de graduada y bastante tiempo de experiencia en esta materia, que en los actuales momentos no he visto la primera decisión que desarrolle realmente lo que es una perspectiva de género. Imagínate tú, solamente la nombra. Pero peor aún, en los actuales momentos no he visto la primera decisión, que estamos en el 2021, ya 2024, que desarrolle y tomen decisiones conforme a los multienfoques. Y todavía se sigue hablando de una perspectiva de género, lo cual es violatorio, porque no es lo mismo, tú bien lo sabes, trabajar con una víctima que venga de Maracaibo, que sea de la cultura... Guayú, por decirte algo, así es. Hay que trabajar con una víctima que venga de una clase social alta, baja, todo va a variar conforme a ello, y para eso son los enfoques y la realidad que se va a presentar. Por eso es importante, y gracias por la oportunidad de mencionarlo, porque tengo una tarea gigantesca con esa figura de los multienfoques para que la gente se dé cuenta de que sí podemos. ¿Y por qué el legislador? Te preguntarás tú, crea esos multienfoques. Porque el legislador se dio cuenta de que nada sirve castigar a un agresor con redes de conducta o con unas charlas cuando eso no va a erradicar la violencia. Todo lo contrario, tenemos mujeres víctimas que se atreven a denunciar que son unas heroínas, pero cuando denuncian se convierten en victimarias porque van a ser objeto ahora de violencia vicaria por parte del agresor, con problemas de obligación de manutención, régimen de custodia, etc. Estos enfoques lo que pretenden es erradicar la violencia, no solamente castigarla, sino erradicarla. Entonces, vamos a ponerle atención y ojo a ese artículo. Mira, Malala, yo creo que nos expliquemos rápidamente el enfoque interseccional. Porque tú sabes que tú acabas de hablar de violencia vicaria y eso va muy relacionado, ¿verdad? Con, para mi manera de entender, la manera profesional, una violencia silenciosa pero fatal. Pero fatal, ¿ok, Malala? Porque acuérdate que usar a los hijos para violentar a una mujer, eso pasa silencioso, silente, nadie se da cuenta. Y cuando tú recurres a un juez de protección y tú quieres explicar o quieres alegar, no, porque no lo dice en la ley orgánica para la protección de niños y adolescentes. Entonces, yo quiero que en el próximo espacio, pues ya tenemos que hacer el corte, hablemos un poco de ese enfoque. Hablemos un poco de ese enfoque para que todos aquellos abogados, primero la colectividad en general, mujeres y hombres, pues también este programa es para hombres. Esto es un programa educativo para los abogados en ejercicio, para los fiscales, para los jueces. Tenemos que empezar a tomar en cuenta ese enfoque.
es muy importante para poder imputar y para poder calificar una conducta violenta de un hombre, tenemos que aplicar este enfoque. Entonces, Exacto. tenemos que hacer el primer corte en solución final. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos vía online con la doctora María Alejandra Mancebo acerca de los derechos de la víctima en el proceso de violencia contra la mujer. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos vía online con la abogada María Alejandra Mancebo acerca de los derechos de la víctima en los delitos de género. Malala, hablamos de un tema bien interesante en el espacio anterior y yo te pedía que por favor explicaras rápidamente o profundamente o con lujo y detalle, porque es muy importante el enfoque de interseccionalidad, porque ese tipo de enfoque es lo que le da herramientas a los operadores de justicia para poder interconectar conductas violentas. Entonces, no quiero dejar pasar este programa, que sé que es muy visto por profesionales de derecho, para que tú des herramientas cómo estos operadores de justicia pueden interconectar conductas violentas. Fíjate, Estelio, muchísimas gracias por permitirme hablar del enfoque que más me gusta y que realza lo que tiene que ver con los derechos de la víctima en los procesos de violencia de género. Habíamos comentado que la ley establece 7 enfoques. 7 enfoques ¿para qué? Para poder no solamente castigar, sino erradicar y tener una justicia, que es lo que persigue el legislador, con igualdad de género, que es su última razón. Pero el enfoque de interseccionalidad, cuando lo reconoce, te confieso, ¿verdad?, que me hicieron una entrevista en el Instituto de Carlos Cambra y yo le digo a él que me llamó mucho la atención cuando veo que el legislador lo reconoce. Yo digo, o sea, o realmente no se dio cuenta o no saben qué papel se metió. Fíjate que el enfoque de la interseccionalidad es un mandato de la CEDAW, donde le establece a todos los estados partes que obligatoriamente tienen que comenzar a abordar los problemas en materia de género desde el enfoque de la interseccionalidad, específicamente en algunos tipos o formas de violencia. Llámese cuáles: trata de personas, llámese el contexto de explotación sexual, llámese en el contexto de la forma de violencia vicaria, y aún cuando Venezuela no la reconoce como forma de violencia, sí se encuentra castigada en tipos penales como el maltrato, el abuso, la violencia psicológica, dependiendo la manera como la desarrollen. El problema es que no están entendiendo cómo es el enfoque. Fíjate que el enfoque interseccional nace producto de una mujer negra en Estados Unidos, en la cual, estando ella en una fábrica, se dio cuenta que imposible que a las mujeres blancas las trataran de forma diferente a las mujeres negras. Y ella señala que la interseccionalidad significa interconectar los problemas del contexto de la desigualdad, no solamente con el género, sino ir mucho más allá, ir en el contexto con quién es la persona, cuál es su condición social, cuál es la edad, cuál es el contexto de donde vive, de dónde nació, de dónde viene, cómo es su desarrollo intercultural. Esto permite, ¿verdad?, a esta mujer, que fue la fundadora, de crear y reconocer de que existía una disparidad entre mujeres y blancas. Ella señala, formalmente está viva, que ella nunca se imaginó que esta interseccionalidad que ella señalaba, como lo explica como si fuera una cebolla, le va quitando una de las capitas para poder determinar cuál es la raíz y el origen de la violencia, le permitió a ella profundizar y explicar que más allá de establecer un derecho de igualdad entre la mujer blanca y el negro, o la negra, habría que establecer el contexto de que cuál es el origen de la violencia. Y aquí, ¿cuál es el origen de la violencia? Es lo que me permite establecer con el enfoque de la interseccionalidad. Porque no es que te golpeen, no es que te griten, no es que te logren un poder económico y te descontrolen y te quiten tus bienes. Es determinar de dónde viene el origen de la violencia. Y el aceptar el enfoque de la interseccionalidad significa que la violencia va mucho más allá al concepto típico de la Real Academia. Tiene que ver con formas de subordinación, de manipulación, de factores de poder. Por ende, cuando yo asumo un caso en materia de violencia como fiscal, como juez, tengo que entender que el problema no es la simple denuncia que me hace la víctima, es lograr entender a través de esa denuncia de la víctima, que tiene un valor probatorio en materia de género, entender el contexto de dónde deviene la violencia, porque la idea es erradicarla. ¿Me explico? Tenemos, ¿verdad?, una violencia
patrimonial, que sucede mucho con violencia psicológica. La violencia patrimonial, la mujer decide separarse del hombre y comienza en un proceso de violencia patrimonial, pero comienza el acoso. La mujer se va de la casa o el hombre se va de la casa por honor la medida. ¿Qué pasa cuando se instaura la denuncia por violencia patrimonial? Bueno, primero, los fiscales desconocen cuando es una violencia patrimonial y cuando es una violencia económica. No saben, ¿verdad? Si lo establecen de una manera, no saben solicitar medidas reales, y eso que existe en sentencia desde el año 2015. O sea, eso es el primer diatriba. Pero se le olvida, que eso sería lo menos importante si te pones a ver, es que dentro de ese contexto del poder económico está la mamá luchando con el agresor, que es su pareja, su esposo, ese esposo, su concubino, quien sea, ¿verdad? Su pareja que estuvo en un momento a su lado, ejerciendo una violencia silenciosa, que es la llamada violencia vicaria. Que como ya yo no te puedo hacer daño porque ya yo te denuncié, entre comillas, yo ahora te voy a hacer daño y te voy a manipular y te voy a controlar a través de los hijos. Es decir, los hijos van a ser ahora cosificados a través de la actuación que yo ejerzo y muchas veces secundado por el sistema de protección a través de un régimen de custodia y una obligación de manutención. ¿Por qué deviene esto? Eso deviene por la no preparación de los órganos especializados en materia de género. Porque si un órgano está especializado en materia de género, al abordar un asunto, tiene que enfocarlo desde el punto de vista interseccional. Y si desde el punto de vista interseccional, cuando le toman el relato o el verbatim a la víctima, que saben de que hay niños, niñas y adolescentes, ellas no pueden, o los funcionarios no pueden seguir buscando como excusa, esa es competencia de protección, o protección de género, no hijo, es competencia tuya y tuya, porque como no han creado el reconocimiento de la violencia vicaria y está reconocida a través del abuso, del maltrato, tanto en la ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes, al igual que la ley orgánica sobre el derecho a la mujer, significa que es competencia de los dos. Entonces los dos se tienen que poner de acuerdo y uno tiene que tomar la batuta. Y como la sentencia ha establecido que los órganos especializados siempre van a ser los de materia de género, le corresponde al juez comenzar a ver la cebolla de esa denuncia que le está estableciendo. Me quitó el dinero, pero ¿qué está haciendo con el dinero? Viene de un origen, ¿verdad? De un acto sexista. Ese acto sexista tiene que devenir de un poder de control. Ese poder de control afecta a los niños. Tiene que hacerle un peritaje y abordaje a los chavos, de inmediato. No tiene que esperar que exista una obligación del contexto. Puede crear de intencionalidad, crearle una obligación de manutención a las esposas, a las exesposas, mientras, ¿verdad?, están acostumbradas a ese ritmo de trabajo. Eso solamente se logra si tú sabes aplicar el enfoque. Entonces, en términos, ¿verdad?, señoras y señores, operadores, mujeres todas, público en general, el enfoque de la interseccionalidad no es otra cosa que ir, ¿verdad?, interseccionando, escalando, como pelando una mandarina o una cebollita frente al contexto de la raíz de la violencia. Interseccionalidad significa, no solamente es que te pegaron, es por qué te pegaron y por qué no debe pasar. Es lo que significa, por ejemplo, en materia de trata de personas. Yo no puedo decidir la materia a través de lo que va a ser el contexto de una violencia, de un enfoque de género, cuando estamos hablando de una trata que viene con All in Five, ¿verdad?, donde se promocionan. Yo tengo que irme al contexto interseccional, porque eso es otra cosa, Lidio. No es lo mismo una violencia que se ejerza a una mujer de una clase media alta a una mujer de clase baja, sin estar estableciendo aquí discriminación. Todo lo contrario. Aquí lo que se busca es humanizar la justicia por cada caso concreto. No es lo mismo una violencia en Barquisimeto que una violencia en Caracas. No es lo mismo una violencia en Carora que una violencia en Barquisimeto. O sea, cada uno tiene un contexto cultural. Entonces, el enfoque interseccional logra reunir lo que constituye la perspectiva de género, los derechos humanos, la figura de la generacionalidad, para que cada uno se interconecte y el juez pueda tomar la decisión que erradique la violencia a la mujer y a su entorno. Significa su entorno. Entonces, yo me pregunto, Lidio, en el año 2021, si está la ley, si está el enfoque, aun cuando no está el nombre de violencia vicaria, ¿cómo es posible que se vea tanto peloteo, me disculpan el vocabulario, entre un tribunal de protección, entre una fiscalía de protección
de género a Fiscalía de Protección, de Tribunal de Género, cuando realmente ninguno están aplicando los enfoques y quienes están siendo víctimas de todo ese proceso realmente se convierte la mujer y los niños adolescentes. Y es ahí cuando nosotros vemos cómo se intercalan, y para ello nace también este enfoque interseccional para la violencia institucional. Yo no puedo comprender una violencia institucional si no analizo el enfoque de la interseccionalidad. Por supuesto. Y tú sabes lo más triste, y tú que te interrumpa, Malala, es que cada vez que estas cosas pasan, ¿cuál es el resultado final? Que la mujer ya abandona, la mujer abandona, la mujer abandona, porque lamentablemente no hay abogada Malala y Lirio, que primero que conocemos lo que hacemos y somos apasionadas con lo que hacemos y somos respetadas también en el ámbito, porque no decir las cosas por su nombre, para poder defender a un montón de mujeres que cada vez que van a cualquier órgano a pedir ayuda, pues siempre hay un problema. Lamentablemente, Malala, han pasado muchos años desde que se inició esta ley y, como dije al inicio del programa, no hay ningún proyecto que esté en marcha hoy en día, a menos que tú me corrijas, para formar a todos los operadores de justicia, porque hasta que esto no se forme el personal, lamentablemente, Malala, esto va a seguir pasando. También tenemos que hacer las cosas por su nombre. Es maravillosa, tú acabas de dar una explicación maravillosa de cómo debe, que no la estás inventando, que está en la ley, Malala, porque no la estamos inventando. Esto está aquí del año 2021. ¿Ah? Han pasado 2 años y yo te puedo apostar que vamos a algunos órganos, no todos, de recepción de denuncias y no saben que esto lo dice esta ley. Entonces, lamentablemente, mis queridas víctimas de esta ley, pues siempre tendrán que estar apoyadas por el acompañamiento de un profesional del derecho que conozca la competencia, que también lo vamos a hablar al final. Malala, me encanta esta explicación y fue demasiado clara. Pero quiero que, por el tiempo apremia, vamos a hablar un poco ahora de las formas de violencia que están contenidas en la ley. ¿Cuáles son las formas de violencia que están contenidas en la ley? Ok, la ley en una reforma agrega nuevas formas de violencia a las que ya estaban estatuidas en la del año 2014, reconociendo la actividad como derecho y factor social, señalando esos factos que considero que debe ser incluida la violencia vicaria. Con el favor de Dios lo vamos a lograr en algún momento. Pero hasta los actuales momentos, el artículo 19 reconoce distintas formas de violencia. Reconoce, ¿verdad?, la violencia doméstica, que tenía mucho tiempo que la había abandonado y la había dejado en el año 2007. Entonces, este ámbito privado, esta violencia silenciosa de mamá callada, llorando, ¿verdad?, en su cuarto, que nadie la ve y que se maquilla, porque no hay nada más fácil, Lilo, tú lo sabes, que maquillarse una depresión y una violencia de género. Claro, por supuesto. Que la gente cree no, porque está muy maquillada, no es víctima. Eso no tiene nada que ver. O sea, esa violencia silenciosa son mucho más peligrosas, la reconoce. Reconoce, ¿verdad?, la violencia doméstica en este ámbito privado, aplaudimos, reconoce la violencia física, reconoce el acoso y el hostigamiento, la violencia psicológica, reconoce la violencia laboral, reconoce el contexto de lo que puede ser la violencia informática, que es una de las formas nuevas que establece el reconocimiento formal de esa violencia, aun cuando tenemos la ley de delitos informáticos, esta es más amplia. Reconoce nuevamente, y eso me encanta, la violencia mediática, porque siempre me preocupa que desde el año 2014 existe, nadie, yo hice una denuncia por violencia mediática y la desestimaron porque no saben lo que es violencia mediática. O sea, eso me causa estupor porque realmente no puede aceptarse que si yo como víctima tengo derechos y esos derechos se ven manifestados a través de una forma de violencia, que es la forma como se merman esos derechos, no puede ser que el operador no esté en capacidad de poder determinar cuándo la conducta incurre en ese tipo de situaciones, que realmente es letal también, así como lo ha señalado. Formamos también parte de lo que iba a significar, existe el femicidio, existe nuevamente la inducción al suicidio, existe la violencia de la esclavitud sexual, existe la violencia sexual, que eso es un tema del cual existe discusión si es el abuso sexual con o sin penetración, donde discutimos entre respecto a la alumna, eso lo hablaremos ya en otro programa con Lirio. Está el contexto, ¿verdad?, de la esclavitud, que ya lo dije, la violencia digital, la violencia patrimonial, que no es lo mismo que violencia económica, la violencia obstétrica, que es terrible, la esclavitud y la esterilización forzada, la violencia simbólica, que es tan letal y que la violencia política, que por primera vez
se reconoce, la violencia ginecológica, que la reconocen ahora, que no tiene nada que ver con el hecho de esa violencia obstétrica, la violencia multicausal. Fíjate como el legislador está diciendo interseccionalidad, multicausal, todas las violencias, por favor, señores, o sea, 4 dedos de frente para poder visualizar cuál es el contexto de ello. El tráfico, la trata y, por supuesto, el femicidio y la inducción al suicidio. Un catálogo que te pones a ver es muy amplio. Y entonces tú dices, bueno, pero no existe tal cosa, no necesariamente tiene que estar con un nombre. Si me hablan de violencia vicaria, ¿qué significa? Que yo pudiera incluir la violencia vicaria. ¿Cómo no la puedo reconocer si tengo, ¿verdad?, a una víctima que es la mujer que está siendo victimizada, maltratada, nada más y nada menos que por sus hijos y que genera un concurso real de delitos? O sea, nada más hay que aplicarle la lógica con el contexto de los enfoques para poderlo visualizar. Estas formas de violencia del legislador es la manera como el legislador le dice: mujer, niña o adolescente, atrévete a denunciar. Más aún, las denuncias en materia de género son de carácter público, no son una curita que se quita o se pone. Usted denunció y la denuncia sigue su curso. Pero aún, solamente la mujer puede denunciar, también puede denunciar una asociación o un anónimo, permitiendo y entendiendo el contexto de la forma como se reconoce la figura de esa violencia para poderlo establecer por la figura de lo que constituye la invisibilización de las mujeres. Orden público, vamos más allá. La ley en el artículo 2 señala que es obligatorio para los operadores de justicia, por supremacía de ley, aplicar la debida diligencia que establece la ley, que establece la manera como correctamente debe tomarse la denuncia y crear expediente. Me pregunto, esta debida diligencia reconocida ahora por el legislador, que desde el año 2015 Carmen Zuleta lo llevó en una sentencia, luego la doctora Gladys Gutiérrez lo ratificó en el 2018, en el 2022 la establecen como doctrina. Me pregunto por qué los expedientes no contienen los elementos de las debidas diligencias, que nada más y nada menos que la aplicación de esos enfoques que yo estoy señalando para poder ir sustrayendo y poder ir alimentando lo que va a ser el expediente. Pero ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué, mi querida Malala? Por desconocimiento. Porque la ignorancia es audaz. Entonces, lamentablemente yo tengo, o sea, ya casi media hora oyéndote atentamente porque siento un gran placer oírte lo que estás diciendo, ¿verdad? Porque estamos aprendiendo todos a través de tu conocimiento, pero ¿tú de verdad crees, María Alejandra Mancebo, que esto que tú estás diciendo no tiene 15 años ya en ejecución? Y que estos jueces funcionarios nuevos, jueces fiscales, tienen años en la competencia. Entonces, a esta altura del partido, por usar un término, no nos podemos permitir que el funcionario no sabe lo que está diciendo, lo que dice la ley. Entonces, porque entonces ahí entra el otro juego. ¿Es por desconocimiento o cuál otro factor entra en juego en esa mala aplicación de la ley? Eso queda para otro espacio. Les recuerdo que conversamos con la abogada María Alejandra Mancebo acerca de los derechos de las víctimas en los procesos de violencia contra la mujer. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. De vuelta nuevamente en Solución Final. Hoy conversamos vía online con la abogada María Alejandra Mancebo acerca de los derechos de las víctimas en los delitos de género. Mi querida Malala, hemos llegado a los minutos finales del programa. De verdad que este programa me encanta. Primero porque, bueno, eres mi amiga. Segundo porque eres una mujer demasiado conocedora de lo que haces y me siento completamente identificada con lo que estás hablando. Pero como tenemos que culminar, antes de irnos, quiero que tú nos expliques un poco acerca de la violencia institucional. Ese tipo penal que está contemplado en la ley de género, ¿qué es lo que abarca? ¿Qué es lo que encierra a favor de las mujeres? Fíjate que el abordaje que le hemos dado en el programa, gracias a tu conducción, porque eres mucho mejor que yo, ha sido, ¿verdad?, hablar de los derechos de la mujer enfocado desde los tipos de violencia para que la mujer se siente identificada. Es decir, mujer, si te golpean, si te gritan, pero aquí te vengo con algo muy importante y oído al tambor. Todos, mujeres, hombres, abogados. Cualquier funcionario, ojo,
dice cualquiera, es decir, puede ser hombre o mujer, no necesariamente hombre, como es la característica en materia de género. Cualquiera que retarde, omita, realice o deje de hacer alguna actividad o acto propio de su trabajo con respecto al trámite del procedimiento de la ley, incurre en violencia institucional. Tiene, ¿verdad?, una pena pequeña, pero tiene como consecuencia la destitución del cargo del funcionario. Esto se aplica ¿a quién? Al fiscal, al policía, al juez municipal que la asume, al juez de paz, a la defensoría, ¿verdad?, de niños y niñas adolescentes, a los tribunales, a los psicólogos, a todo aquel que esté investido de una función pública conforme al artículo 3 de la ley, ¿verdad?, de corrupción o la ley del estatuto de la función pública. ¿Por qué es tan importante? Porque fíjate que tú tocaste algo muy importante y que yo lo he señalado. Tenemos muchas víctimas que para mí cuando una mujer se atreve a denunciar es una heroína, porque denunciar no es fácil. O sea, atreverse a desnudarse frente a una persona que no conoce es fácil. Pero si eso que te costó tanto te va a llevar a un sitio donde vas a ser atendida por una persona que no tengo tiempo, qué fastidio, no es la hora, llegó muy tarde, denme un papel, denme una hoja, quién es esta persona, se está asistiendo con un abogado, ya comienza la victimización y comienza a construirse la violencia institucional. Lo que pasa es que nosotros muchas veces somos cómplices porque no la denunciamos. ¿Qué pasa? El procedimiento, ¿verdad?, establece que tomada la denuncia debe imponerse de inmediato las medidas de protección. Hay casos donde pasan 2 meses, 3 meses y la víctima no se le ha impuesto medida de protección. 5 o 6 meses que ya debería haber acabado el procedimiento y todavía el agresor no conoce de la medida de protección. La ley establece que tiene, ¿verdad?, el órgano receptor obligatoriamente máximo 15 días para instaurar el expediente completo, notificado con medidas de protección. Esto es violencia institucional si no está ocurriendo. Si usted va a la fiscalía, va al tribunal a preguntar por su caso, usted no es fastidiosa, usted, ¿verdad?, está ejerciendo un derecho. Que no venga tanto, usted va todas las veces que usted quiera, porque ese es su procedimiento. Porque el hacer, el actuar de esa manera es violencia institucional. Que decidan de manera tardía es violencia institucional. Que decidan después de 4 o 5 años forma parte de violencia institucional. Que no le dicten una medida de protección es violencia institucional. Que no le dicten una medida real en una violencia patrimonial es violencia institucional. Fíjate todo lo que abarca. Sin embargo, en todo el tiempo que yo tengo de graduada, Lirio, cuando fui fiscal, nunca recibí ninguna denuncia por violencia institucional, jamás. Y en los actuales momentos no he visto la primera denuncia de violencia institucional. Yo me pregunto, ¿es decisión de nosotros? ¿Es desconocimiento? ¿Es poco temor que tienen de Dios los funcionarios que hacen de esto lo que no deberían? Porque aquí viene una reflexión. La ley, para mí, con todos los errores que pueda tener una ley hecha por un hombre que puede ser perfectible, es una ley de avanzada. El hecho, ¿verdad?, de que la diligencia, te reconozca los multienfoques, que te reconozca el contexto de lo que significa la estructura, que establezca formalmente la jurisdicción especializada, te hace una buena ley. Pero la ley no es nada si las personas que están detrás de ella no la saben aplicar. Y aquí viene un llamado a todos, iniciando por mi persona, por ti y por todos los que nos están escuchando. Al ser una ley especial, significa que la competencia es especializada. La especialidad, señores, no viene con un carnet, ni viene con una designación. La especialidad viene con preparación, con experiencia, con empatía. Les digo de corazón, no es lo mismo trabajar una violencia, un acoso sexual, una violencia sexual, a trabajar un homicidio. O sea, las personas tienen que saber hasta cuál es su límite. No es lo mismo juzgar a una mujer que ha sido objeto de violencia sexual por parte de su esposo, entre comillas, ¿verdad?, donde se discute el consentimiento, que ella sencillamente le dice que no, pero como le tiene que dar la obligación de manutención para poder comprar la comida, entonces ella deja, ¿verdad?, ella se permite ese mantenimiento de relaciones sexuales. Eso solamente lo permite, ¿verdad?, el multienfoque para poderlo analizar. El establecer el interrogatorio en un juicio donde no se utilicen palabras peyorativas de actos sexistas, eso lo hace la especialidad. Entonces, ¿cuál es el llamado? El llamado es que existe un reconocimiento formal de derechos,
existe ya un mandato legal de enfoque, muchas cosas por hacer. ¿Por qué no nos tomamos ahorita la tarea de prepararnos y entender y asumir como ciudadanos, estoy preparada para este cargo? Y uno con honestidad debe decir sí o no. O sea, no me gusta la materia, o sea, no soporto a esas mujeres llorando. No la asuma. O sea, no asuma, no le compete, pero no dañe algo que está dañando al Estado, porque esto es un mandato internacional. Mujeres y hombres, aprendan a escoger al abogado que los va a defender y que los va a representar. No es cualquiera, no es que el que sea más barato o el que sea más caro, el que conozca, no es el que sea especialista en el área. Es otro idioma, es otra forma, es otro lapso procesal, es otra forma de recurrir, es otra forma de comportarse para ellos. La única manera que nosotros podemos, se me ocurre, de rescatar y no dejar morir, porque yo no voy a permitir que esto muera en lo que se refiere desde mi espacio. Esta jurisdicción tan hermosa, uno, es prepararnos. Y dos, seguir haciendo este tipo de espacios y seguir hablando y hablando hasta que la gente se atormente y se canse de ello. Porque sí existe el derecho, los derechos no se ruegan, como me lo enseñó Magali, los derechos no se ruegan, los derechos se exigen. Entonces yo no tengo por qué rogarle a nadie para que me tomen una denuncia, yo no tengo que rogarle a nadie para que me den una medida de protección, porque es mi vida, es mi seguridad y esto forma de ello. Y en caso contrario, denuncien la violencia institucional. Habrá un momento de que alguien nos va a escuchar, porque siempre los buenos somos más. Y de alguna u otra manera, siempre el buen derecho, lo correcto va a prevalecer hasta en algunos momentos tengamos ese desacierto frente a esa figura. Entonces, una ley con derechos, una ley donde te dice que tienes derecho a ser feliz, tienes derecho a que se te reconozca tu vulnerabilidad, tienes derecho a que se te reconozca tu feminidad, tienes derecho a que se te reconozca tu ámbito laboral, tienes derecho a que se te reconozca tu identidad sexual, cómo perderla por falta de una persona que no la sepa aplicar. No lo permitamos, ¿verdad? Porque realmente la aplicación de esta ley y sobre todo esta reforma, que mucha gente la critica, pero porque realmente no la conoce, depende de cada uno de ustedes. Y también depende de usted, mujer víctima, de la cual usted es la protagonista y nunca permita dejarse invisibilizar. Y jamás se sienta mal, ni llore saliendo de un tribunal porque no le prestaron un expediente o la trataron mal. Sino, ¿verdad? Que usted se empodera y busca, ¿verdad? Alivio para que denunciemos esa violencia institucional. Ay, así, María Alejandra, verdad, nos faltó tiempo, me encantó, pero prometido públicamente que vamos a empezar a hacer unos programas relacionados con la violencia contra la mujer. ¿Cuáles son tus redes, María Alejandra, para que te puedan contactar? Chévere, fíjate, nosotros tenemos, ¿verdad? Una red específica en lo que tiene que ver con los derechos de la mujer, que es @catajurídica con tacones por Instagram. Y mi Instagram es María Piso Alejandra Piso Manceo. O sea, de lo más sencillo para ello, estoy por Instagram, estoy por Facebook con lo mismo y por LinkedIn. En Cata Jurídica con tacones, de la cual, ¿verdad? La doctora Lirio es nuestra catadora, fue una de nuestras primeras catadoras. Después la doctora Magali pronto, ¿verdad? Va a estar próxima a este aniversario, pues constituye un espacio para ustedes que también están abiertos para todo lo que tengan que ver. Los invito a que lo escuchen, porque siempre los buenos somos más. O sea, nunca olviden de eso. Claro, Lo correcto es correcto a nadie. Y lo claro que sí. incorrecto, si lo haga todo el mundo. Ese es mi lema y espero que ustedes se lo lleven y a mí esta ley como la vamos la doctora Es Lirio y verdad. yo. Bueno, a todos que están aquí nos escuchan hoy, que por supuesto tienen que seguir a Carta Jurídica, que es un programa espectacular, lo digo públicamente, pues admiro el trabajo que hace Malala porque o sea, este trabajo que hacemos nosotros de hacer estos programas es arduo. Y yo hago un programa una vez a la semana, ustedes lo hacen creo que 2 o 3, o sea, mi respeto a María Alejandra con su Carta Jurídica. Yo agregaría, para culminar el programa, que la preparación de todos los funcionarios que forman el sistema de justicia y violencia se hace inminente y necesario. O sea, es urgente. Porque en la medida que nosotros tengamos funcionarios preparados, no solamente fiscales, defensoras, defensores, jueces, funcionarios del CICPC, también defensores públicos y defensores privados. Porque yo en mi ejercicio profesional, privado, María Alejandra, también a veces siento profunda preocupación cuando colegas toman casos de violencia y no tienen la menor preparación y por supuesto, estén del lado que estén, sus representados van a estar siempre en desventaja porque no conocen la competencia. Esto es una competencia especial
que debe tener sensibilidad, empatía, conocimiento y lentes de género. Porque si nosotros no usamos los lentes de género, María Alejandra, tú y yo que somos especialistas, para tratar estos casos, se va a hacer, la impunidad se apodera del sistema, como desgraciadamente hoy en día está funcionando. No hay más nada Y que por decir, eso sino que hay tanta violencia, sí, porque no la hemos podido erradicar. claro, y si Comencé. seguimos así, será por supuesto, seguirá aumentando y llegará el día pues que no vamos a poder atraparla porque ya se nos salió de las manos. Esperemos que eso no pase porque como dices tú, todavía hay abogadas como Marla y como Lirio que creen en este sistema y son fieles defensoras de esta ley. No hay más nada que decir, sino que nunca es tarde para hacer el bien y definitivamente si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.